sería este tema. Entonces, ¿el Congreso debería vacar? Y claro, no lo quiere vacar porque los congresistas se quieren quedar los 5 años. Lo que sucede es que cuando hay situaciones de crisis en cuanto a la democracia representativa, la propia Constitución también tiene mecanismos que se pueden operar para superar esa situación de crisis. Por ejemplo, yo puedo cuestionar un tema de infracción constitucional y hay un camino para seguir. Okay. Yo puedo cuestionar de repente un tema de incapacidad moral y hay un camino. El tema es que existen los caminos, más no existe, como he dicho, la voluntad política, y eso se expresa en las votaciones que ya se han ensayado en otros supuestos. Pero el camino sería, por ejemplo, juntar 87 votos para la vacancia. En el caso de la vacancia sería esa pero yo recuerdo que cuando se da la vacancia a Martín Vizcarra, su postura fue incluso levantar el número de votos porque le parecía que con 87 era muy poco. O sea, ¿por qué aquí sería distinto? ¿Por qué? Porque era en el último año, porque se señala de que no cabía el control en el último año, y igual forma también se debería dar, no cabía la vacancia en el último año de gobierno con una alta votación. Pero eso no estaba en la Constitución. La Constitución solamente habla de que se impide la disolución, más no la vacancia. Exactamente. Y interpretando la Constitución, mi posición era de que sí se dé, pero con una mayor votación para equilibrar lo que dice la Constitución. Pero en este caso, por no tratarse de Vizcarra, sino Castillo, ¿bastarían 87 votos? Claro, porque no está en el primer año, no está en el último año de gobierno. Okay. No está en el último año de gobierno. ¿Marianela Ledesma es antifujimorista? No, yo no soy anti-fujimorista ni pro-fujimorista. Esos son calificativos que han querido incorporar a la imagen de uno. Dijo que también ha sido una desilusión Pedro Castillo. ¿Votó por Pedro Castillo en segunda vuelta? Primero que ha sido una desilusión, en el sentido que siempre un voto es una esperanza, y sobre todo de una persona de origen rural, un profesor en un medio de las provincias, que tiene en cierta manera credibilidad, un profesor de las provincias, al final termine comportándose como con temas vinculados a la corrupción. Pero no se podría ver venir, y ya no hablo tanto de la corrupción, sino de la incapacidad de decir. Es decir, es una esperanza, se vota con esperanza, pero el voto no es un acto de fe. Bueno, pero si uno tiene limitaciones, uno también tiene que reconocer el apoyo de asesores. ¿Hubiese esperado usted eso de Pedro Castillo? Por supuesto, uno no tiene todo el conocimiento, pero uno se vincula con asesores que nos permita tomar las mejores decisiones. Correcto. Doctor, el tiempo me gana, yo le agradezco mucho, pero tengo que terminar con una. Hace tiempo, en una entrevista con Hildebrand en su 13, usted decía finalmente, la pregunta, ¿es cierto que alguien en el tribunal le dijo la semana pasada que no habría necesidad de ningún cambio de magistrados si en el caso de la libertad de Keiko Fujimori se votara por unanimidad? Respuesta, no voy a ser infidente, pero es cierto. Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación a este tema. Y mi respuesta fue que eso era imposible. Le tengo que ser sincero que me llamó la atención que César Hildebrand, ¿no?, el inquisidor, como dice su libro, no le haya preguntado finalmente quién fue la persona que se le ofreció. Se lo preguntaron posterior a la entrevista que le hizo César Hildebrand y usted dijo que lo iba a decir en su momento. ¿Ha llegado el momento, doctor? Bueno, no es cuestión de decir quién fue, sino mostrar las evidencias por lo menos de ello. Y yo en ese momento yo no tengo ni grabadora ni nada para haber grabado las propuestas que se hacían, ¿no? Y también sería pues, ¿cómo voy a estar dando nombres si no tengo las evidencias? Voy a terminar también afectando a la persona que trasladaba esas Pero ideas. es la idea, no afectar, sino finalmente contarnos quién habría hecho como se dice en la película, una propuesta indecente. En la medida que no tenga la evidencia para mostrar, no creo que sería responsable. Pero sí se animó a decirlo sin tener la evidencia. Lo que él hizo fue preguntarme si se lee la entrevista. Él ya trajo el dato y me preguntó para que yo corrobore esa información, porque él me dice, ¿es verdad esto? ¿No? Entonces yo le digo, bueno, sin ánimo de... ¿Él le dijo el nombre? ¿Él lo sabía? Él lo debe haber sabido, pero dijo... Pero no se lo dijo. Claro, la pregunta empieza, ¿es verdad? Claro, como si él hubiese tenido el dato previo. Entonces yo le digo, yo no quiero pecar de infidente, pero es así. Y él también lo debe saber. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Gracias. Bien, nosotros vamos a hablar con el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, pero antes, miren este tete-a-tete que tuvo finalmente el señor gobernador con el presidente Pedro Castillo, y luego entró a tallar a Aníbal Torres. A ver. Que el premier se esté burlando del pueblo de Cotabambas. Hoy día se ha comprometido a estar en Pumamarca y no ha ido, señor. Ha ido solamente el viceministro de la PCM. No es posible, presidente. Cuando en Cusco hacen un paro,
Va ministro, va viceministros, va el premier, hasta van la gente que le echa flores. En Cusco ustedes firman, presidente, con sus ministros actas comprometiendo los intereses de Apurímac. Y hoy día se burlan de Apurímac, de los hermanos de Fuerabamba, de Huancubiri. Ellos, hermanos, están protestando. Ha paralizado las Bambas, señor presidente. Ordena a su premier que tenga la valentía de ir allá a Cotabambas y poder sentarse en la mesa y dar solución integral al proyecto que tenemos en las Bambas. Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega. Quiere que yo vaya allí, ¿no? En donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar. No, pues, no. Por más que consideren ustedes que no soy inteligente, un poquitito de inteligencia debo tener. Bueno, no tanto, ¿no? Porque lo que ha admitido, sin querer queriendo, ¿no? Como diría el Chavo, es que finalmente no tiene mayor autoridad, no tiene control de absolutamente nadie, ni siquiera se puede sentir seguro yendo a conversar, se supone, con comuneros, con ciudadanos peruanos que finalmente tienen un reclamo. Algunos, es cierto, en algunos casos violentos, pero se la quiso dar de gracioso y lo ha dicho, no solamente el gobernador regional, sino el aspirante a gobernador, el ex congresista, Richard Arce, efectivamente. También lo ha dicho, está indignado. Pero ahora conversamos con Baltasar Lantarón, gobernador regional de Apurímac. Gobernador, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Cristian. Gracias por brindarme la oportunidad de expresar las desatinadas, lamentables y ofensivas expresiones que dio el premier en Congreso contra el pueblo de Apurímac. Nos ha tratado de secuestradores. Definitivamente esto ofende al pueblo de Apurímac, ¿no? Usted mencionó en la entrevista a Perú 21, ¿no?, que le hace Oscar Quispe, claro, no solamente que ofende, sino que además muestra un poco lo que estamos viviendo todos los peruanos, es decir, el completo abandono de la figura de la autoridad de parte del Estado y de finalmente dar la cara frente a los reclamos de los ciudadanos. ¿Qué está pasando actualmente con las Bambas en Apurímac? Y entiendo también su malestar respecto de lo que ocurre con el Cusco, que si bien está incluido como parte del proyecto, no es la zona de influencia directa. Así es, Cristian. Hace 25 días está paralizado las Bambas. Hay un conflicto entre los comuneros y la empresa minera. Y los garantes de los compromisos es el premier, sus antecesores, pero lamentablemente 25 días no valoran lo que significa el proyecto minero Las Bambas para la región Apurímac y para el país. Se está paralizando la economía en Apurímac y simultáneamente Las Bambas no está contribuyendo con el erario nacional en cuanto al impuesto general de ventas y próximamente al impuesto de la renta que tiene que hacer, del cual salen para los cánones del año 2023. Es decir, no están valorando el conflicto y el daño económico que hacen para Apurímac y para el país, ¿no? Pregunta, por lo que usted me plantea, me queda claro que usted siente que el gobierno, digamos, no tiene ese sentido de la urgencia de solucionar el tema de las Bambas que afecta a la economía de su región, pero como usted bien ha dicho, afecta a la economía del país también. Mi pregunta ¿es solamente, digamos, no tener el sentido de la urgencia o se animaría a decir que hay un afán, hay un interés de parte del gobierno en que las Bambas no se vuelva a reactivar? Bueno, yo creo que los comuneros no son antimineros en principio. Han tenido la voluntad de sentarse esperando el martes pasado al premier en Pumamarca, en Cotabambas. Lastimosamente, este gobierno no está teniendo la capacidad de ver el problema que significa las Bambas para el país, no solamente ahora, sino también en los próximos años, porque estamos dando muy mala y pésima imagen a la futura inversión minera. Jaime, si no hay inversión minera, no hay proyectos de inversión en el país de parte de los gobiernos regionales, locales y los mismos ministerios. Correcto. ¿Qué es lo que pierde actualmente la región Apurímac? Porque claro, muchas personas podrán creer, como vemos nuevamente, ¿no?, en redes sociales, algunos, ¿no?, desprevenidos, que dicen, claro, finalmente es la empresa millonaria que se lleve el dinero, etcétera. Pero ¿cómo afecta a la economía de
su región el hecho de que Las Bambas esté paralizada? Porque claro, no es solamente a través de los impuestos, sino también hay una economía que gira alrededor de Las Bambas con empresarios de Apurímac. Hay dos factores fundamentales que son consecuencia de este tema. Primero, que los gobiernos regionales, los locales son 84 y 2 universidades nacionales, dejan de percibir las regalías contractuales, que aproximadamente es cerca de 3 millones de soles diarios. Luego, también tenemos nosotros que están perjudicándose el canon del próximo año. Y directamente se está generando desocupación en Chalhuahuacho. Tenemos muchos hermanos que han migrado de Arequipa, Puno, Cusco y otras latitudes del país a Chalhuahuacho con una oportunidad de trabajo. Hay más de 2.000 empresarios emergentes en Chalhuahuacho que también han paralizado sus actividades hoteleras, de alimentos, restaurantes, movilidad, transporte, y ellos también, cuando paran Las Bambas, paran sus actividades y que hacen que sus trabajadores queden también desempleados. Es decir, estamos en una caída económica en el país y no estamos generando mayor empleo, al contrario, se está fomentando el desempleo. ¿Cuál es el nudo que el gobierno debe desatar? Y si es que, digamos, ¿cómo va a ser para armonizar lo que Apurímac pide y finalmente lo que otras comunidades en otras regiones, como son Cusco, pues quieren exigir también a base de fuerza, pero sin tener ningún derecho real? Nuevamente el tema, para que conozca un poco algo de minería, hay zona de influencia directa, zona de influencia directa. Obviamente las zonas más cercanas tienen un mayor participación en el canon, pero hay algunas comunidades que en base a la fuerza y a la amenaza, al chantaje, quieren tener mayor participación a costa del dinero que le entra a la región Apurímac, gobernador. Así es, Cristian. El premier actual y su antecesora han firmado compromisos allá en Cusco, en Chumivilcas, en el cual quieren hacer un cuarto estudio de impacto ambiental. Cuando ellos son conscientes con sus asesores que en ese cuarto estudio de impacto ambiental quieren incluir a comunidades de Cusco que sean áreas de influencia directa, lo cual no corresponde constitucionalmente, legalmente y técnicamente respecto al canon y regalías. Entonces, subvertidamente quieren ellos también percibir canon y regalías. Yo creo que el área de influencia directa es Apurímac, lo dice la Constitución. Donde se produce el mineral es el área donde paga la empresa el canon, como también las regalías contractuales. Ok, pero las vías que efectivamente hay un impacto, ¿no? Porque es una zona también de influencia indirecta, las vías por donde sale el mineral, que también obviamente pasan por el Cusco. Es decir, ahí también hay un tema de afectación, pero no necesariamente debería ser considerada parte de la zona de influencia directa. ¿Ese es un poco su punto, gobernador? Así es, Jaime, es un área de influencia indirecta que tiene ciertos convenios, compromisos con la empresa minera, de beneficiar algunas obras que van a cerrar brechas en salud, educación y más aún, también les dan a empresas comunales el servicio de riego y mantenimiento de la vía. Ok, pero ¿por qué siente que hay, gobernador, perdón que lo interrumpa, ¿por qué siente que hay, digamos, una intención de favorecer más a Cusco en detrimento de su región? Justamente, cuando hay una paralización en Cusco, a los 2 o 3 días inmediatamente se constituye allá el premier, ministros y toda la parafernalia, todo el séquito. Para poder dar solución y firmar compromisos contra los intereses de Apurímac. Y cuando ven que está pasando 25 días, el premier evade sus responsabilidades, no quiere venir aquí a dialogar. Le hemos dicho a premier, tiene que tener un perfil más concertador. El premier debe ser una persona dialogante. El país necesita la integración de todas las fuerzas políticas y en los conflictos también ser un árbitro de poder tener puentes de diálogo, sentarse en la mesa y dar soluciones a los diferentes conflictos que tenemos, no solamente en Apurímac, en todo el país, ¿no? Correcto. Hoy ha habido una reunión, ya ha estado el ministro de Comercio Exterior y Turismo, si no me equivoco, Roberto Sánchez. ¿Sabe algo de eso? ¿Se ha avanzado algo o ha sido simplemente para la foto, gobernador? ¿Qué sabe? No tanto, yo creo que el premier ha enviado una comisión de adelanto a Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, a Jesús Quispe, viceministro de Gobernanza, para poder dialogar con los hermanos comuneros. Ellos me han manifestado ahora también de que no se han hecho presentes los dirigentes porque nos han comunicado en corto tiempo. Entonces no ha habido reunión. Yo mañana estoy también allá en Chalhuahuacho, voy a estar también
sumando al equipo que tenga la voluntad de sentarnos en la mesa y sobre todo dar solución plausible a este conflicto de las Bambas cuanto antes y no seguir perjudicándonos entre los apurimeños como también los peruanos. Correcto. Puede ser que, claro, el Cusco, ¿no? Quizá Guido Bellido, no sé, no planteo por la manera como ellos van. Quizá lo que necesita Apurímac es hacer algo finalmente como se hizo en el Cusco, es decir, ¿no? Armar una pequeña, ¿no? Ceremonia, meter a gente vinculada al gobierno y finalmente salir con el tema de la Asamblea Constituyente. Le quiero preguntar, gobernador, ¿cuál es su sentir respecto a esta fuga para adelante, desde mi punto de vista, del gobierno, de salir con el tema de la Asamblea Constituyente y cómo siente que es recibida en su región? Yo sé que no puede hablar por finalmente, no por todos, pero ¿cuál es un poco el parecer de los ciudadanos en Apurímac? Bien, Cristian, yo creo que aquí estamos polarizando el país en momentos de crisis económica. Y esa Asamblea Constituyente polariza al país, los pros y los contras. No es el momento constituyente. Yo creo, de acuerdo a la constitución que tenemos nosotros, el momento constituyente más oportuno serían las próximas elecciones del Congreso. Allí, si hay congresistas que en mayoría deciden cambiar la Constitución, que lo hagan con todo el marco jurídico respectivo. Ok, pero quizá el gobierno lo que busca es eso, ¿no? Polarizar ante la incapacidad que usted mismo ha definido. Ha dicho que Pedro Castillo no está preparado, pero algo me llamó la atención porque dice que no está preparado, no está a la altura, pero usted insiste en la posibilidad de que este gobierno se pueda corregir finalmente con un gobierno de ancha base. ¿Qué significa un gobierno de ancha base desde su punto de vista? Con esta termino, gobernador, por favor. Significa, y recordar la frase que tiene Gareca siempre con la señora peruana, pensar, ¿no? Pensar. Una selección de profesionales que tengan conocimiento, experiencia en la gestión pública, en los diversos ministerios. Si el presidente tiene debilidades en cuanto a gestión pública, debe convocar a sus ministros para que fortalezcan su gestión democráticamente. No solamente gobernar con Perú Libre, sino gobernar para todos los peruanos con el mejor equipo profesional que tengamos para sacar adelante, primero, parar la caída económica que tenemos y segundo, visualizar qué alternativa y solución tenemos para mejorar la economía peruana. Correcto, pero bueno, parecen ser solamente buenos deseos. Y si no se hace, para usted, no voy a hablar de la vacancia, pero el adelanto de elecciones es una opción para frenar el deterioro, ¿no? Por el cual el país parece encaminado a un deterioro constante. Cristian, tenemos que nosotros fortalecer nuestra democracia, de verdad. Es importante institucionalizar y seguir fortaleciendo la democracia en el país. Estos cambios temporales de gobernantes, congresos, generan más crisis y poca credibilidad en el país para la inversión extranjera, para todo tipo, en tema agropecuario, minero, pesquero, porque si no nos van a ver como un país bananero tipo Centroamérica, ¿no? Pero ya nos ven así, gobernador. El tema es finalmente cómo se corrige. Pero bueno, habrá que ver. Usted tiene esperanza todavía del ancha base. Le agradezco por la entrevista y le agradezco que finalmente 3 veces me dijo Cristian, 2 Jaime, pero bueno, 3-2 ganamos. Gracias, gobernador. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a usted. Bien, vámonos a la pausa y regresamos con el final. No se muevan. Para que no te asustes, Zairo, todas las maestrías se venden, pues. Si uno tiene que pagar por el servicio de ir, o dime qué universidad te la da gratis, solamente las peruanas, las públicas. Nos vamos y si, digamos, Aníbal Torres quiere el show, aquí lo invitamos para hacerlo finalmente, ¿no? La discusión con el general y congresista Roberto Quiabra. Está abierta la invitación para hacerlo en Sin Medias Tintas. Nos encanta el show. Se quedan con Deporte. Chao, chao.